Había sido difícil para los lobos esa batalla. A nada estuvieron de perder la vida con Rostov y las vampiresas al ser resucitado. Pero, gracias a su astucia y poder, salieron victoriosos. Sin lugar a dudas, eran seres únicos en la tierra, puesto que las criaturas que habían derrotado hacía unos momentos no fue nada fácil, ya que también eran muy poderosas. No cabía duda que aquel collar hecho con un ritual por el brujo chamán era asombroso. Pero en esta ocasión, Rufus tenía mucho que ver con la derrota de esos malignos vampiros y la gárgola. Había actuado con inteligencia y premeditación, porque después de haber derribado a la gárgola, provocó que ésta soltara a la pequeña hija de Demetrio. Entonces, los lobos pudieron actuar libremente, ya que al tenerla cautiva como rehén, estaban atados de manos y no podían hacer nada. Pero, gracias a la oportuna intervención del lobo negro, la habían salvado de aquellos depredadores venidos de otro mundo, y fue ovacionado por todos con gritos indios. Sus batallas anteriores habían sido terribles, pero sin duda esta era la más descabellada vivida hasta el momento. Luchar contra vampiros no tenía ninguna comparación. Sin embargo, esas experiencias los hacían más fuertes. En sí, Demetrio, aún sin ser hombre lobo, lo era. Se había dado cuenta desde que ayudó al anciano. Ese suceso definitivamente cambió su vida. De ser un cirujano, ahora era un poderoso Lycan, jefe de una tribu con una hermosa india como esposa y 2 hijos que amaba. Se sentía feliz y agradecido con Dios por ello. Había una cosa que nadie sabía en la tribu, pero Rufus guardaba un secreto desde hacía tiempo. Un día, al andar de cacería, había conocido a una hermosa loba, y aunque tenía macho, luchó contra él, logrando vencerlo. Desde entonces fue su macho alfa, y su secreto era ser padre de 5 lobos cachorros. Tenían 6 meses de haber nacido, y como Rufus llevaba sangre Lycan, sus cachorros eran más grandes y fuertes que los lobos comunes. A sus 6 meses, a pesar de ser cachorros aún, tenían la estatura de un perro Doberman y eran muy fieros. Solamente les faltaba madurar. Cierto día, una vez que fue a visitarlos, con desagrado miró que su loba estaba muerta, semidevorada por algún animal carroñero. Sus pequeños lobeznos aullaban de dolor por la pérdida de su madre. De pronto apareció una manada de 5 hambrientas hienas, las mismas que habían devorado a la loba. Ahora venían por algún lobezno para calmar su hambre, pero no contaban con la presencia de Rufus, y al querer atrapar a uno, este saltó de entre unos arbustos. Eran muchas, pero él estripicaba su tamaño, también era más fuerte y feroz. Pronto acabó con 3 de ellas. No obstante, las demás lograron derribarlo entre todas juntas, quedando en peligro de muerte. Son los animales más carroñeros en la tierra, que trabajan en manada, así acorralan sus presas. Pero en eso, sus lobos saltaron sobre las hienas, defendiendo a su padre. Su fiereza natural había brotado de la nada. Rufus, una vez quedando libre, de feroces zarpazos y mordidas, acabó con las otras 2 de ellas. Sus lobos ya habían matado a una. Cuando llegaron a la aldea, Dalton y sus padres lo miraron llegar, asombrados con sus 5 cachorros. Ya no era solo uno. Los adoptaron, ahora eran 5 lobos más, y con el tiempo serían tan poderosos como su padre. Transcurrió el tiempo, 1 año, y los cachorros ahora eran poderosos lobos. Habían sido bien adiestrados para que cuidaran la tribu de depredadores, y por supuesto, ningún animal se atrevía a acercarse estando ellos alrededor de la aldea. También se unían en la cacería cuando salían para almacenar carne en los malos tiempos.
La comunidad en sí estaban contentos de tenerlos consigo, porque resultaron ser nobles como Rufus, a pesar de que eran de naturaleza irracional. En la tribu había mucha calma, demasiada tranquilidad, algo inusual para ser verdad. Nadie pensaría que algo siniestro rondaba por ahí y que muy pronto volverían a pelear por sus vidas y la tribu. Una vez por la mañana, Demetrio y Dalton vieron huellas en los alrededores de la aldea. Eran de hombres lobo, pero no eran las de ellos. Conocían muy bien sus pisadas al estar convertidos en bestias, y esas eran diferentes a las suyas, un tanto más pequeñas. Con desconfianza, decidieron inspeccionar el área. No deseaban llevarse una mala sorpresa, pero no vieron nada extraño. Sin embargo, su instinto de lobo les indicaba que algo no andaba bien. Se regresaron y esa noche les ordenó a los lobos de Rufus que vigilaran bien y que tuvieran cuidado. Aquellos hermosos lobos, como si entendieran lo que les decía, aullaron y se dispersaron para cubrir el área entre los 5. Esa noche no sucedió nada anormal. Al parecer, el instinto lobuno de Demetrio había fallado, pero no estaba confiado y seguirían haciendo guardia cada noche hasta estar seguro de que nada extraño rondaba su tribu. Su mujer Luna Roja no era una guerrera ni loba, pero la apoyaba moralmente. Además, su amor lo hacía más fuerte. Días después empezaron a desaparecer hombres, los que iban por leña, y mujeres del río al estar lavando o bañándose. Solo dejaban huellas y rastros de sangre, parecidas a las que Demetrio y Dalton habían visto aquella vez. No sabían quién o qué osaba llevarse a su gente. Tal vez no conocían quiénes eran ellos, ya que de saberlo, no se atreverían siquiera a acercarse a su aldea. Una de las noches que los lobos hacían guardia, de pronto, uno de ellos olfateó un aroma desconocido. Siguiendo ese olor, llegó hasta un tipí que estaba a la orilla de la tribu. Entonces vio que de él un enorme lobo sacaba de la choza a un indio. Pero este era diferente, porque caminaba en 2 patas y tenía rasgos humanos también, así como sus amos Demetrio y Dalton cuando se convertían en lobos, pero más pequeños. Miró que entre sus garras llevaba a alguien y de un salto cayó sobre él, evitando que se lo llevara. Los demás, al escuchar los rugidos de la pelea, acudieron rápido al lugar. Eran fuertes, y aunque se defendía bravamente aquella bestia, entre todos lo dominaron, acabando con él con sus feroces colmillos. Cuando Demetrio y los demás llegaron, la bestia atacante ya estaba muerta. Era un hombre lobo, aunque no tan poderoso como ellos, porque sus garras y fauces eran más cortas. Parecía que su creador los había creado con limitaciones. No subestimaba a sus lobos, pero habían terminado con él muy fácil. Quizás no querían fueran poderosos para que no se rebelaran contra su amo. Cuando se transformó en humano, vieron que era un hombre, pero de pequeña estatura. Tal vez era la razón por la que no tenía mucho poder, puesto que no era tan enorme. Pero ahora sabían lo que andaban rondando sus tierras. Solo esperaba que no hubiese más como ese. De cualquier manera, estarían más a las vivas para que ya no se perdieran más gente. Lo quemaron para que su cuerpo se hiciera cenizas. Así no podrían resucitarlo como lo habían hecho con el vampiro. Por otro lado, estaban satisfechos. Los lobos de Rufus eran tan buenos como su propio padre, leales, y podían confiar en ellos. No imaginaban que iban a necesitar de la manada, ya que lo sucedido solo era el principio de algo peor que estaba por llegar. Por la mañana, Luna Roja le dijo a Demetrio y a su hijo que lo sucedido de anoche no le gustaba nada. Si un ser como el que habían matado los lobos andaba por aquí, quería decir que no venía solo, y tal vez quien los enviaba era alguien más poderoso.
Ellos sabían que tenía razón, pero estarían preparados, esperando a quien quisiera hacerles daño. Ya muchos habían probado su poder y no estaban vivos para contarlo. Dalton desde ese día no se quitaba para nada el collar. Su padre no se había equivocado al percibir con su instinto que algo maligno rondaba el ambiente. Lo que mataron los lobos confirmaba que tenía razón. No por nada era el jefe de la tribu. La noche siguiente parecía tranquila, pero de repente, aullidos de muchos lobos irrumpieron su silencio. Rufus y sus lobeznos se pusieron en alerta gruñendo al ver que muchos ojos rojos rodeaban parte de la aldea. Al menos era una docena de lobos quienes los veían amenazantes sin atacar, como esperando a alguien. Demetrio, Dalton y toda la tribu estaban preparados. Parecía que ya los estaban esperando. De pronto, por encima de ellos, alguien que estaba volando gritó desde arriba con voz cavernosa diciendo: He venido aquí desde muy lejos, solamente para vengar a mi hermano Rostov de sus asesinos. Mi nombre es Amadeo, príncipe de los vampiros. Sé que fue muerto por alguien de aquí. No quiero saber quién lo hizo, porque igual arrasaré con toda esta maldita tribu. La borraré de la faz de la tierra. La luz de la luna alumbró claramente un par de seres alados, volando hombre y mujer. Quien había dicho esas palabras, sin decir más, ordenó a sus lobos que atacaran. Las bestias en el acto acataron la orden y sin más empezaron a atacar. Rufus y sus lobos respondieron al ataque, pero eran demasiados y no pudieron evitar que algunos indios cayeran muertos. Pero Rufus y sus crías también causaron bajas de los agresores. Sus garras y fauces eran letales. Los rugidos hacían más tétrica la batalla. Dalton y Demetrio se transformaron en lobos. Aquel ente pensaba que serían presas fáciles, sin imaginar lo poderosos que eran. Creían estar a salvo en el aire, pero Dalton, al ser híbrido, podía hacer cosas extraordinarias y de un salto llegó hasta ellos, levitando en el aire, como si también tuviese alas, peleando contra los vampiros sin caer al suelo. Era tan rápido que ambos hematófagos sentían sus poderosos zarpazos entre sus cuerpos, mientras que Demetrio se unía a Rufus y a su manada, luchando contra los hombres lobos enanos, quienes poco a poco fueron cayendo embestidos por sus fauces y garras. Desafortunadamente, 2 de sus lobos habían perecido juntos con algunos de los guerreros indios. Eso hizo que hirviera la sangre de Rufus y luchaba como un demonio, causando estragos en sus adversarios. La pareja de vampiros seguían peleando con el híbrido lobo, dando y recibiendo zarpazos. Como eran 2, esperaban derrotarlo fácil, pero no fue así. Resultó ser hueso duro de roer. Esperando derrotarse uno al otro, fauces y garras surcaban los aires, abriendo surcos en sus cuerpos. Por supuesto que Dalton también era herido casi mortalmente, pero con el poder del dije, sus heridas sanaban casi al instante. Además, por tal poder, sus embates eran más letales. Entonces los chupasangre cayeron heridos al suelo y una vez caídos, fueron derrotados por los lobos. Una vez más, la aldea fue salvada. Tal vez esos vampiros eran muy poderosos, pero los chamanes lobos eran más cabrones, y eso era gracias al dije con el cual había iniciado la vida lobuna de Demetrio.